Hola, soy Manuel Muñiz, rector internacional de la Universidad IE y decano de su Escuela de Políticas Económicas y Asuntos Globales. Hola, soy Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Bueno, pues Josep, muchas gracias por estar aquí y por participar en esta conversación, ¿no?, sobre asuntos internacionales y globales. Según tiene lugar esta conversación en este mismo instante, pues también tiene lugar una guerra en Europa, en el este de Europa, una guerra importante, grande, de escala, que no tiene precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Realmente, pues Rusia ha agredido a un vecino de manera evidente, un país que supera en dimensión a Alemania, que tiene una población de más de 40 millones de habitantes, una democracia europea, ¿no? Estos son todo hechos extraordinarios y parece que cambian por completo la arquitectura de seguridad europea, ¿no? Nos plantean un reto, por lo menos claramente, en nuestra relación con Rusia. Yo quería, antes de entrar en la dimensión más estructural, preguntarte por el corto, ¿no? A nivel táctico y de desarrollo de las operaciones, ¿dónde ves el conflicto? ¿Dónde ves que avance o no en los próximos meses, ¿no? Y eso también cómo conecta con la diplomacia de esta cuestión, ¿no? ¿Qué futuro le depara esto a las relaciones entre Europa, la Unión Europea y su vecino oriental más importante, ¿no?, con el que compartimos la mayor frontera? Desgraciadamente, la guerra ha entrado en una fase de cronificación. La guerra pasó por una primera fase de ataque, con la voluntad de ocupar Kiev, incluso con una operación aerotransportada que fracasó, y el Donbass, pero sobre todo tomar la capital y cambiar el gobierno. Una segunda fase de contraofensiva ucraniana, muy exitosa, incluso en términos psicológicos, rechazar el ataque, recuperar terreno perdido, hacer que los rusos fueran al otro lado, la otra orilla del Dnieper. Y ahora una tercera fase que podemos llamar de destrucción. El frente está estabilizado y Rusia, desgraciadamente, ha emprendido una destrucción sistemática de Ucrania. Ya no es un combate ejército a ejército, es el bombardeo día tras día de infraestructuras civiles, todo lo que funciona, habitaciones con un alto precio por la población ucraniana. Su ejército resiste y seguirá haciéndolo mientras nosotros, los occidentales, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, le ayudemos. Y creo que debemos de seguir haciéndolo, incluso subiendo de gama la capacidad de las armas que le damos. De lo contrario, la guerra se va a cronificar hasta que Rusia se sienta capaz de lanzar otra ofensiva. Sí, es sorprendente que nos encontremos en esta situación. No sé si lo recuerdas, pero tuvimos ocasión de charlar brevemente el año pasado en la conferencia de Múnich de seguridad, que fue en el mes de febrero, y fue unos días antes de que se empezara el ataque, ¿no? Y en aquel momento ya se había seguido una política de compartir inteligencia de manera también sin precedentes por parte de los Estados Unidos, OTAN y de los aliados. Y en aquella conferencia, que se celebraba un sábado, un domingo, y la invasión empezaba un martes, un miércoles, ¿no?, ya se hablaba de los objetivos iniciales de la operación y de su ambición, ¿no? Lo que nadie sabía en ese momento era cómo iba a ser la respuesta. Entonces yo tenía una pregunta para ti, que es ¿qué valoración haces de la respuesta occidental, de la ucraniana y de la de sus aliados, ¿no?, de los países europeos, de la Unión Europea y de Estados Unidos? ¿Es una valoración positiva? Yo creo que en términos generales el paquete de sanciones ha sido extraordinario, la ayuda financiera, la ayuda militar, pero creo que sería muy interesante conocer tu parecer, ¿no? Y cómo ves estabas a punto de decirlo, yo creo, ¿no?, en la respuesta anterior, ¿cómo crees que eso va a evolucionar, ¿no?, hacia adelante? Si vamos a ser capaces de mantener ese nivel de respuesta y los efectos que está teniendo, ¿no? En efecto, esa es la gran pregunta, la sostenibilidad de un esfuerzo que hasta el momento ha representado para la Unión Europea un compromiso financiero del orden de 50.000 millones de euros. La parte militar debe estar en torno a los 10, pero la ayuda económica, financiera, humanitaria y ayuda a los ucranianos desplazados, entre todos son 50 billones de los americanos, 50.000 millones de euros, lo que nos coloca como conjunto de países en el primer lugar, incluso por encima de Estados Unidos o del Reino Unido. Pero luego después volveremos a la salida diplomática a la crisis. Pero ahora lo que tenemos es una guerra de las de verdad, no una guerra híbrida, ni asimétrica,
o como luchar contra la insurgencia en un país africano. Es una guerra del estilo de las guerras mundiales, con una alta concentración de capacidad de fuego, con enormes pérdidas materiales por un lado y por el otro, sobre todo por el lado ruso. Nuestra respuesta ha sido unida y rápida, mucho más unida y mucho más rápida de lo que yo mismo había pensado. Primero se planteó la respuesta económica, sanciones, que es lo primero que hace la Unión Europea. Pero inmediatamente yo me pregunté si con eso bastaba, si no podíamos hacer algo más. Y ese algo más era contribuir a armar Ucrania, con dinero, no de cada Estado miembro en particular, sino con dinero no estrictamente comunitario, pero sí comunitarizado, en un programa ad hoc que habíamos creado sin pensar que se podía utilizar para Ucrania. Y eso fue pasar un cierto Rubicón, o romper un cierto esquema de que la Unión Europea no contribuye a armar a países en guerra. Bueno, lo hemos hecho, no tanto como Estados Unidos, la ayuda americana ha sido fundamental. Hay que preguntarse qué hubiera pasado si en vez de Biden hubiera estado Trump en la Casa Blanca. Bueno, según él, nunca se habría producido la invasión, según el propio Trump, digo. Sí, pero también según Trump, Ucrania nunca había sido un país independiente y siempre ha formado parte de Rusia, con lo cual, si hubiera estado Trump, no sé yo qué hubiera ocurrido, mejor no imaginar. En todo caso, Europa y Estados Unidos han estado unidos, también como nunca, en un objetivo común. La unidad no ha sido fácil, no es fácil que labrarla día a día. Hay algunos países, pocos, pero algunos, reticentes, que votan que sí para no romper la unidad, pero luego hacen propaganda a favor del no. O sea, aprueban una decisión que acto seguido denuncian como mala y la hacen, dicen, para evitar que la falta de unanimidad impida la acción, lo cual quiere decir que en cualquier momento nos podemos encontrar con que esa unanimidad necesaria deja de existir. Eso no es ninguna posibilidad que no exista, desgraciadamente, pero hasta ahora hemos sido muy rápidos, hemos estado muy unidos y creo que hemos suministrado una ayuda sin la cual Ucrania no hubiera podido resistir. Mi lectura es muy positiva también, o sea, realmente la respuesta ha sido contundente, un paquete de sanciones económicas sin precedentes en lo financiero, en lo comercial, la capacidad de desmantelar una parte importantísima de la interdependencia económica que teníamos con Rusia, ¿no? En un plazo extraordinario, sobre todo en el ámbito de la energía, y una unidad Occidente existe, ¿no? Hemos existido en esta crisis y yo creo que una parte de la apuesta que hacía Putin era que Occidente no existía, ¿no? Y que no íbamos a ser capaces de plantear una respuesta a esta índole. Última pregunta sobre Ucrania, porque luego mi idea era también preguntarte sobre China y el Indo-Pacífico, ¿no? Pero si uno dibuja esto hacia adelante, ¿qué solución tiene este problema, ¿no? Este conflicto? Porque si en lo militar y táctico hay una cronificación o una consolidación de la estrategia, ¿no? Sobre el terreno, todo parece indicar que se están cometiendo serias violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad sobre el terreno, que se están documentando. Hay una cantidad enorme de ONGs, de asociaciones, de actores políticos, intentando registrar estas violaciones. Esto va a traer una cola grande, ¿no? En el ámbito económico hemos implementado una separación, un divorcio inmenso de la economía rusa, que eso, si algún día se firmase la paz, el revertirlo se volverán a tardar décadas en tener niveles de integración parecidos, ¿no? ¿Eso qué significa? Esto es una nueva era en la relación con Rusia, esto es un tema ya generacional, ¿no? Que vamos a tener una relación distinta con Rusia, una relación peor, claramente más difícil de gestionar, prácticamente con independencia de lo que pase ya sobre el terreno o no, ¿no? Es difícil, hay como una bruma. Yo entiendo que la atención tiene que estar en el corto también, ¿no? En atender las necesidades del pueblo ucraniano y de las Fuerzas Armadas, pero si uno intenta dibujar esto adelante, ¿qué aspecto tiene, ¿no? La seguridad en el este de Europa, ¿no? Después de esto, ¿no? Y la relación diplomática con Rusia. Estamos trabajando, como te puedes imaginar, en distintos escenarios. O sea, no solamente nos ocupa la guerra, también nos ocupa la salida de la guerra, que en algún momento ocurrirá. Y estamos trabajando con distintos escenarios sobre cómo reconstruir un esquema de seguridad en Europa, y creo que los diplomáticos o la diplomacia tiene que estar siempre disponible y dispuesta a mantener los vínculos de comunicación abiertos, porque la falta de comunicación conduce al conflicto y la salida del conflicto exige retomar la comunicación. Hoy es muy difícil hablar de eso. Incluso quien ha intentado hacerlo
se ha encontrado con un aluvión de críticas por parte de los propios, digamos, aliados de Ucrania, diciendo, ahora no es el momento de hablar. Bueno, siempre es el momento para intentar hablar de paz. Pero para hacer la paz hacen falta dos. Para hacer la guerra basta con uno. Y todos los que han ido a visitar a este uno, todos han vuelto diciendo que Putin dice que tiene objetivos militares y que hasta que no los consiga no es cuestión de parar el conflicto. Bueno, diga lo que diga, nosotros tenemos la obligación de imaginar cómo es la salida del conflicto. Y estamos en ello, pero nuestra imaginación tiene alas cortas, en el sentido de la bruma que tú decías. Y cuando hablas de Rusia, ¿de qué Rusia hablamos? ¿De la Rusia de Putin o...? De momento es la que hay. Pero comprenderás que es muy difícil volver a una, entre comillas, normalización después de lo que está ocurriendo. Absolutamente. Eso pasa por la accountability, es decir, por exigencia de cuentas, de que se rindan cuentas y se asuman responsabilidades, porque si se puede hacer eso impunemente, mañana alguien lo hará también. Es verdad que no solo pasa en Ucrania. Es verdad que crímenes contra la humanidad los vemos en otros escenarios bélicos en el mundo. Es verdad que la guerra en Etiopía ha sido todavía más cruenta que la guerra de Ucrania. Pero la petición de accountability, de exigir responsabilidades, es una de las patas del sistema, de los pilares. La segunda es el coste de la reconstrucción. ¿Cuánto cuesta reconstruir Ucrania y quién lo va a pagar? ¿Y cuál va a ser la contribución rusa a eso? Y el tercero es el tema de integridad territorial. Claro. Es decir, Ucrania reclama a justo derecho la reconstrucción de su integridad territorial por la que ha luchado y por la que ha sido agredida. Es que además, si no, el precedente es muy preocupante. Estuve en los Bálticos hace poco y ellos con razón, ¿no?, expresan una preocupación enorme de si esta paz se construyera sobre la cesión de territorio ucraniano, la consolidación de estas ganancias, ¿no?, obtenidas a través del uso de la fuerza. ¿Eso qué significa para otros países vecinos, ¿no?, que además se enfrentan regularmente, en el caso de los Bálticos, por ejemplo, a los ejercicios militares Zapad que hacen los rusos todos los veranos? Esos ejercicios que Cáriz adoptan en un escenario en el que una instancia de agresión rusa se saldó con una consolidación de ganancias territoriales. Es fundamental que las tres dimensiones de la salida del conflicto estén sobre la mesa. Accountability, petición de responsabilidades, financiación de la reconstrucción y el tema de la integridad territorial. Cambiando de tercio, quería preguntarte por China y por el Indo-Pacífico. Sabes que hay uno de los grandes debates ahora mismo, ¿no?, en el ámbito de las relaciones internacionales es si nos vamos a un mundo de dos sistemas, una colisión sistémica con China, un régimen autoritario, no democrático, crecientemente represivo. Es parte de la lectura que se hace del último Congreso del Partido Comunista Chino, con un despliegue y un uso de tecnologías emergentes muy particular, ¿no?, muy contrario a principios y valores de privacidad, ¿no?, de respeto a las minorías y de otros. Esta es la narrativa, ¿no? Digo por dibujarla, ¿no?, frente a un mundo democrático abierto, ¿no? Entonces nos vamos a un mundo de bloques. Esto es un diagnóstico que consideras acertado, porque la siguiente pregunta evidentemente es ¿qué implicaciones tiene esto para el comercio global, para la gobernanza global de temas que tenemos que abordar con los chinos, ¿no?, de manera sistemática, para el multilateralismo? Pero bueno, la primera pregunta es si el diagnóstico lo consideras acertado o no. No, yo creo que el mundo no es, no será y no interesa que sea bipolar. Y de hecho, no lo puede ser porque han emergido otros polos. Hoy vivimos una multipolaridad difusa, mal estructurada. Ciertamente China, ella sola representa un gigantesco polo, como lo representa en Estados Unidos y el resto de países occidentales, pero fíjate, hay una cantidad de países que no querrían estar ni de un lado ni del otro. Y eso lo hemos visto con la guerra en Rusia. Muchos grandes países del mundo, muy grandes y muy influyentes, y no los voy a mencionar, pero estamos hablando de países muy grandes. Bueno, antes decíamos más de la mitad de la población global vive en países que no ha apoyado paquetes de sanciones económicos a Rusia. Ni ha habido una condena explícita de la invasión. 144 países. Solamente estuvieron con Rusia los sospechosos habituales, es decir, Corea del Norte, Eritrea y Bielorrusia.
Pero después eso no nos debería engañar y pensar que todo el resto del mundo está apoyando las tesis europeas y americanas con respecto a la guerra de Ucrania. No, al contrario, hay que ser muy conscientes de que esa multipolaridad difusa que está emergiendo, no existe un consenso diciendo que los valores occidentales son los que hay que ser defendidos. ¿Lo ven? Mira, en Estados Unidos, en América Latina, hay todavía un resabio antiimperialista muy fuerte. En África hay un resabio anticolonialista que perdura. Y hay países que te dicen, no, yo no puedo condenar a... Está muy mal lo que hace Rusia. Sí, claro, está muy mal invadir al vecino. Pero yo no puedo ponerme en contra de Rusia porque yo le debo mucho a Rusia. No, y como actor económico China, la verdad, y ahora también quería poner sobre la mesa América Latina, ¿no? Que es un continente que conocemos bien desde esta parte del mundo y con el que tenemos una relación muy profunda, histórica, larga, cultural, económica. La presencia económica china en América Latina, en el Cono Sur, es muy relevante. Hay bienes comerciales, ¿eh? Sí. Es el primer socio comercial. Pero volviendo a China, del que quiero decirte, mira, hubo un proceso que se empezó con el siglo, en el año 2000, cuando Estados Unidos y Europa decidieron que lo mejor era hacer que China entrara en la Organización Mundial del Comercio, porque el comercio y la dependencia evita el conflicto. Y por la misma razón, Rusia se convirtió en el gran proveedor de energía supuestamente barata de Europa. Incluso después de Crimea seguimos aumentando nuestra dependencia energética de Rusia. Y con respecto a China, ha habido una transferencia de tecnología, una apertura de mercados, un beneficio antiinflacionista por los bajos precios a los que nos aprovisionábamos en China, que no ha conducido a lo que esperábamos. Esperábamos, quizá ingenuamente, a una evolución del sistema político, de manera que el de douce commerce, el dulce comercio que llaman los franceses, cambiara las mentalidades y también en China hubiera un sistema de competencia multipartidista como tenemos nosotros. Eso no ha ocurrido y no tiene visos de ocurrir. Claro, pero la pregunta ahí es si entramos en un nuevo paradigma, ¿no? Yo estuve hace poco en Australia. Los australianos son un poco como los alemanes del Indo-Pacífico, ¿no? Ellos hicieron la apuesta honesta por la interdependencia con China, para la normalización de la relación con China, incluso en algunos casos con una esperanza de normalización también política de China, o transición y apertura política de China, que también subyacía parte de este argumento. No era solamente que la relación económica evitara el conflicto, sino que a lo mejor eso también producía una transición, un vuelco democrático, ¿no? Algo de eso, ¿no? Pero bueno, los propios chinos dicen que ellos nunca firmaron eso, ¿no? Que ¿dónde firmaron? Ellos firmaron cumplir con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y demás. Ahora, la pregunta es, viendo el caso australiano, por ejemplo, Australia está en una carrera ahora mismo de decoupling, de divergencia, de separación económica de China muy acelerada. Sería más acelerada si ellos pudieran en otros sectores, en acero, en gas natural. Entonces, cuando vemos el experimento alemán en relación a Rusia, la factura que ha acarreado, incluido el cierre al final, el desuso de los gasoductos de Nord Stream, probablemente sea la prueba más evidente. Vemos el caso de Australia. La pregunta es si hemos entrado en un nuevo paradigma en el que ya esto no es una carrera hacia la interdependencia, sino que la geopolítica va a ser más central, las preocupaciones e inquietudes de naturaleza securitaria van a determinar parte de nuestras relaciones comerciales. Y ese mundo también, ¿qué aspecto tiene? Porque a lo mejor no es bipolar, pero a lo mejor entramos en un proceso de fractura de la globalización o regionalización de la globalización, ¿no? Esta idea de sistema, si el conflicto con China no es una bipolaridad limpia, ¿no? Pero nos dice algo sobre el orden internacional al que vamos. No, Australia está haciendo lo que hace porque fue China la que... Bueno, aranceles... La que empezó a decirle, no me gusta lo que dices de mí y te vas a enterar. Es decir, empezó a cortar toda clase de relación comercial de una manera muy punitiva y muy damaging para Australia. Total. Australia está adaptándose un poco a lo mismo que han hecho los alemanes con respecto al gas. Bueno, pues si eso es así, tendré que buscarme la vida de otra manera. Pero la guerra de Ucrania y el Congreso del Partido Comunista Chino, los dos eventos marcan, creo, el fin del proceso iniciado en el año 2000 con la entrada de China en la WTO. Marcan el fin de este proceso, donde la dependencia se ha convertido en un arma. La interdependencia ya no es una garantía de convivencia pacífica y de evitación de conflictos,
es un avivador de conflictos, o por lo menos te coloca en situación de debilidad frente a un potencial conflicto. Y el error de creer que Putin era un suministrador fiable de energía, y que eso le haría evitar la guerra, pues lo hemos corregido muy a prisa, pero sin duda era un error. Y probablemente los americanos piensan ahora que todo el ímpetu que dieron al crecimiento económico y tecnológico de China, porque lo dieron ellos, inversiones en capital, la transferencia de tecnología, etcétera, Abrieron sus mercados. exactamente, se ha convertido en algo que ahora es percibido como un peligro, como un competidor peligroso, para rebajar un poco la carga de las palabras, como un competidor peligroso, y esa competición tecnológica la quieren ganar, porque creen que eso es fundamental para su seguridad nacional y no les falta razón. Y en eso estamos ahora. Estamos en un mundo donde ya se trata de cortar dependencias. Cuidado, nuestra dependencia tecnológica de China hoy es mayor que nuestra dependencia energética de Rusia ayer. Es menos visible porque no pasa por un tubo lleno de gas. Claro. Viene en barco. Viene por multitud de conductos, pero si haces una radiografía de la dependencia de los materiales críticos para la revolución digital o de algunas tecnologías, si ves que Europa apenas produce semiconductores, sabe construir las máquinas que los producen, pero los producimos fuera. Eso hace que las dependencias se hayan percibidas cada vez más como lo que son. Una vulnerabilidad. Como una vulnerabilidad. Ahora, eso nos dibuja un escenario de distinto al anterior, ¿no? Que estábamos en una carrera hacia la integración económica y de otra índole, y ahora estamos en una carrera también de contención de parte de ese proceso, ¿no? Eso yo creo que tiene una dimensión inflacionista, tiene una dimensión de riesgo para las empresas que antes no tenían, ¿no? Quería conectar esto con la cuestión latinoamericana para hacerte una última pregunta sobre esto, ¿no? Que estaba viendo las últimas cifras el otro día y Chile en estos momentos ya comercia más con China que con la Unión Europea y con Estados Unidos conjuntamente. Pero no es solo comercio, en inversión se da. China tiene stocks ya de inversión en múltiples países. En Brasil es el principal stock de inversión, es el chino, ¿no? Y el otro día me daban una de las cifras, los bancos de desarrollo chinos ya prestan más en la región que la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI conjuntamente. O sea, ¿qué es? Préstamo, deuda, inversión, comercio. ¿Esto dónde posiciona la región, ¿no? En términos geopolíticos? Porque yo creo que desde este país, desde España, siempre hemos entendido que América Latina forma parte de Occidente por su tradición cultural, sus instituciones, sus valores, ¿no? Pero claro, en estos momentos hay una pieza económica que realmente empuja en una dirección muy distinta, ¿no? Si por lo que fuere la relación con China de verdad tuviese un viraje, ¿no?, hacia el contencioso, va a ser muy difícil movilizar, yo creo, esa región en un alineamiento, o por ejemplo, en paquetes de sanciones. Lo comentaba No lo antes, están ya, no lo lo hemos están. visto con Rusia. No lo están. América Latina no se ha alineado en absoluto, digamos, contra Rusia. Sí, en las Naciones Unidas han votado lo que tenían que votar, el respeto a la integridad territorial, etcétera. Pero desde el punto de vista de su compromiso en lo que es la confrontación, cada vez están más en la posición del Global Sur. Y la nueva izquierda latinoamericana, porque mira el mapa de Latinoamérica, casi todos los países tienen gobiernos de la nueva izquierda, como es el caso de Chile, de la vieja izquierda, como es el caso de Argentina. Lula está entre lo viejo y lo nuevo. Pero Colombia, los grandes países latinoamericanos tienen hoy gobiernos que, con el resabio antiimperialista y con lo que representa China para ellos, su alineamiento operativo en lo que podría ser el mundo occidental no existe. Pero entonces, ni desean que exista. Última pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Desde un punto de vista de diplomacia, ¿no? Porque ahí la Unión Europea tiene mucho que decir. Ha sido un actor como Unión, pero luego Estados miembros importantes, como la propia España, o Portugal, hemos sido actores históricamente en lo diplomático y en lo económico centrales en la región, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay que estar más presentes, hay que dedicarle más atención. Europa, la Unión Europea, los países europeos en su conjunto, han estado mirando mucho más al sur y al este. Al sur, una vecindad en llamas, con un Mediterráneo lleno de conflictos.
bajando hacia África, más conflictos, más problemas, la migración. Ahora el este, ¿para qué vamos a hablar? Pero antes también había problema, bueno, sigue habiéndolo, de Oriente Medio, de Irán, los problemas entre Turquía y Grecia, y luego yendo un poco más lejos económicamente hacia China. O sea, el sur y este han sido nuestras visiones. La relación transatlántica la limitábamos al Atlántico Norte, porque parece que lo transatlántico se acababa en el Ecuador y que de allí para abajo era otra cosa. Y eso es es un error que hemos de corregir. Y no basta, Manuel, con apelar a la gran herencia que la historia nos ha dado. No basta con decir, cuánto compartimos de lazos culturales, lingüísticos, familiares, etcétera. Sí, todo está muy bien. Pero ahora de la verdad, ¿quién me compra cobre? Claro, claro. Ahora de la verdad, ¿a quién exporto yo mis cosas? ¿Quién invierte aquí? Lo más paradójico es que hasta hace poco tiempo, según Eurostat, Europa, las empresas europeas, habían depositado capital en América Latina más que en China, en Japón, en India y en Rusia juntos. Es decir, éramos el gran inversor en América Latina. Ahora hemos perdido la condición de primer socio comercial, pero desde el punto de vista del stock de capital acumulado, que bueno, es el pasado, por así decirlo, seguimos siendo de una importancia capital. Pero quizá cuenta más en la vida los últimos acontecimientos que no el stock acumulado del pasado. Y el porvenir, ¿no? ¿Quién aporta la inversión ahora? No quién la aportó ayer, quién la aporta hoy y la va a aportar mañana. Vengo de Argentina y he visitado el Triángulo del Litio, la frontera entre Argentina y Chile, y grandes yacimientos. Todas las empresas que están allí trabajando son chinas. No porque no acepten empresas europeas, sino porque el sentido de la oportunidad en ese momento la tiene más China. Incluso en la agricultura. La tecnología china en materia de agricultura está mucho más presente en Chile que la nuestra. Pero no deberíamos criticar a China por lo que hace, sino a nosotros por lo que no hacemos. Y la presidencia española de la Unión debiera ser una oportunidad que no debiera ser pasajera. Yo creo que habrá que juzgar lo que ocurra por el estado final del sistema el último día de la presidencia española. Si hemos sembrado y la siembra ha cogido fuerza y después con otras presidencias, pero mira, llevamos 3 años intentando ratificar, no aprobar, ratificar el acuerdo comercial con México. No sé ya cuánto tiempo llevamos hablando de Mercosur. Varias décadas. Pero cuando nos hemos estado 3 años discutiendo los procedimientos sobre la ratificación de un acuerdo que ya existe, simplemente había que modernizarlo con un país como México, pues quiere decir simplemente que no lo hemos dedicado, y yo tendré parte de culpa, supongo, pero no me siento muy culpable, no le hemos dedicado la atención política suficiente. Y América Latina pues se busca la vida, es decir, muy bien, pues, ustedes, no, yo no hablo chino, mi herencia son las lenguas europeas, pero ¿quién me compra cobre? Sí. La verdad que es un dibujo de un entorno geopolítico que es un reto, ¿no? Está plagado de retos en el este, en el lejano oeste también, ¿no? En el mundo atlántico y con América Latina. Muchas gracias por este análisis. Yo, la verdad, te deseo y te deseamos toda la suerte, ¿no? en las funciones que tienes tan importantes para todos. Y de nuevo, gracias por tu tiempo y por estar aquí, por compartir tu interpretación del entorno, ¿no? Con todos nosotros. Ya sabes que es un gran placer para mí dialogar contigo y compartir puntos de vista.